Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a ver hoy la última parte del módulo 17, eh, jurisdicción federal y jurisdicción provincial, caracteres, las causas de jurisdicción federal, la jurisdicción y competencia de la Corte de Justicia de la Nación, la división constitucional en instancia originaria y apelada. Bueno, ya explicamos cuando hicimos la introducción, digamos, al tema de estructura del Poder Judicial, que conforme el texto de la Constitución Nacional, por un lado, hay una justicia del Estado Nacional, es decir, encabezada por la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores, y a la vez hay un imperativo de la Constitución Nacional de que las provincias tienen que garantizar la administración de justicia, de acuerdo al artículo 5 del texto constitucional nacional. ¿Esto qué significa? Bueno, que por una parte hay una justicia nacional o federal o perteneciente al Estado Nacional, y por el otro lado están las justicias propias de cada una de las provincias, a lo cual a partir de 1994 se va a sumar la ciudad autónoma de Buenos Aires, que al consagrar su autonomía la Constitución reformada en dicho año, le ha dado también la potestad de generar su propio ordenamiento constitucional y la creación de su propia justicia. Y que la situación particular de la ciudad de Buenos Aires ha hecho de que, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional, la transferencia de las funciones propias del Estado Nacional en la ciudad autónoma tienen que ser transferidas por medio de una ley del Congreso Nacional. Entonces hay una parte de la justicia que originariamente era del Estado Nacional porque era exclusivamente capital de la República, Buenos Aires, por lo tanto estaba bajo la jurisdicción territorial de la nación. Actualmente esa justicia no ha sido totalmente transferida a la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto hay como un triple orden, ¿no? La justicia nacional de la capital federal, que esa justicia debe transferirse finalmente a la ciudad autónoma, la justicia federal, que es la justicia propia del Estado Nacional, y la justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La idea es que lo que hoy se conoce como justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires sea definitivamente transferida a la ciudad autónoma. Y entonces tengamos justicia federal por un lado y justicia de la ciudad autónoma por otro, ¿no? Es decir, el mismo régimen que existe actualmente en las provincias. Eh, como al tratarse de funciones que son lo que llamaron funciones compartidas entre la nación y las provincias, rige una regla general que está en la Constitución Nacional, que es que las provincias retienen todas las funciones o atribuciones no delegadas expresamente en el gobierno nacional. Por lo tanto, en este aspecto tenemos centralmente que las provincias en materia de justicia, administración de justicia, retienen todo aquello que no ha sido delegado expresamente en el gobierno nacional. ¿Y en dónde radica esa delegación? Bueno, esa delegación radica principalmente en el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, que establece
lo que se conoce como competencia originaria y competencia apelada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La competencia originaria sería la que le compete exclusivamente a la Corte Suprema Nacional. La apelada es la que le corresponde por regla general a la justicia federal, digamos, ¿no? A la justicia perteneciente al Estado Nacional. De ahí es que ese principio fija otra regla, que es que la competencia federal es una competencia excepcional y que la competencia provincial u ordinaria provincial es la regla general. Es decir, mientras la regla es la competencia provincial, la excepción es la competencia federal. Por lo cual, frente a situaciones de duda, debe prevalecer la competencia ordinaria provincial. Eso hace que en la práctica concreta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una de las labores que ha desempeñado en forma permanente es justamente distinguir lo que es competencia federal de lo que es competencia ordinaria de las provincias. Porque si bien existe una serie de reglas que vamos a exponer ahora a continuación, lo cierto es que puede haber situaciones difusas, zonas grises, en las cuales no aparezca claramente definido cuándo estamos ante una competencia federal y cuándo estamos ante una competencia de la provincia. Y esto lo ha dirimido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, una de las actividades que la Corte cumple es dirimir cuando una cuestión en particular es competencia federal o es competencia de las provincias. Porque vuelvo a insistir, si bien lo que vamos a ver ahora hay reglas de carácter general en esta materia, en los casos contenciosos propiamente dichos, bueno, pueden aparecer elementos diferenciados o elementos difusos que no hagan posible una distinción clara entre una competencia u otra. Pero hay esta regla básica que es que la excepción es la competencia federal, la regla es la competencia ordinaria y frente a la duda debe prevalecer la competencia ordinaria provincial porque no ha sido delegada expresamente en la nación. Bueno, hechas estas aclaraciones generales, vamos a entrar a analizar los distintos tipos de competencia y aquellos que delimita el artículo 116 de la Constitución Nacional. La competencia se establece por tres elementos, es decir, por la materia, que es objeto de litigio, por la persona que puede estar involucrada o por el lugar en que los hechos se suceden. Es decir, competencia en relación a la materia, competencia en relación a la persona o competencia en relación al lugar. El artículo 116 describe estas tres formas, da casos particulares de estas tres formas de delimitación de la competencia. En principio, el artículo 116 define la competencia federal en relación a la materia cuando la cuestión esté regida por puntos de la Constitución Nacional, por tratados internacionales ratificados por el Estado o por leyes nacionales. Es decir, ¿cuáles son las leyes nacionales? Son las leyes que dicta el Congreso
pero que son aplicables exclusivamente al Estado Nacional. Por ejemplo, una ley que ha sido calificada como ley nacional es la Ley de Enseñanza Superior. ¿Por qué? Porque en el ámbito estatal nacional están concentradas la totalidad de las universidades públicas del país. Por lo tanto, es una ley que aplica exclusivamente, en este caso, el Estado Nacional, y que el Congreso legisla para el Estado Nacional, porque si bien las provincias pueden crear universidades provinciales, las provincias pueden crearlas, es la legislatura provincial la que debe dictar la ley que regule esas universidades públicas provinciales. Entonces estamos hablando acá de leyes que son las llamadas leyes nacionales. Entonces, si es cuestión puntos regidos por la Constitución, por tratados internacionales o por leyes nacionales, en forma exclusiva, es decir, estamos hablando cuando la materia objeto del litigio es exclusivamente la Constitución o un tratado internacional o una ley nacional, entonces ahí estamos frente a la competencia federal. Por ejemplo, cualquier conflicto en donde una universidad pública nacional sea parte es competencia de la justicia federal. ¿Por qué? Porque es un tema regido por una ley nacional, tal cual lo establece el artículo 116. Entonces, la materia, en este caso, Constitución Nacional, Tratado Internacional o Ley Nacional, cuando se aplican exclusivamente para la resolución de un litigio, genera competencia federal. Los casos más comunes son cuando se trata de leyes nacionales, ¿no? Cuando la cuestión litigiosa remite a una ley nacional para su resolución. Entonces hablamos de competencia federal. Por lo tanto, vuelvo a insistir, conflictos que vinculados con la aplicación de la ley de educación superior hacen que esos conflictos, que pueden estar vinculados con la gestión de distintas características de la universidad pública, concursos, la impugnación de concursos, etcétera, tienen una alternativa jurisdiccional que es federal, porque es aplicación de ley nacional. Bueno, este es un primer ámbito de competencia. Es un ámbito de la materia, es decir, cuando la materia está regida por puntos de la Constitución, tratados internacionales o leyes nacionales, hay competencia federal. La segunda categoría es en relación a la persona, cuando la nación sea parte. En este caso estamos vinculando a la persona, es decir, se entiende que el concepto nación es utilizado en el artículo 116 como sinónimo de gobierno nacional. Entonces acá están los funcionarios federales, es decir, poder ejecutivo, legislativo, judicial de la nación, pero también se incluyen a órganos nacionales, empresas de economía mixta en que el Estado interviene, por ejemplo, u organizaciones que están bajo la intervención del Estado. Por ejemplo, en la actualidad, un órgano que por la ley no estaba creado como un órgano del Estado Nacional, pero que hace largos años está intervenido por el Estado Nacional, es el PAMI, es el Servicio de Asistencia de los Jubilados y Pensionados, que en realidad la ley crea como un órgano a ser coadministrado por sus propios interesados, pero que hace años el Estado tiene intervenido.
Por lo tanto, si yo le hago un juicio al PAMI, tengo que ir a la justicia federal. ¿Por qué? Porque en realidad es el Estado Nacional el que en este momento está administrando y conduciendo esa organización, ese servicio de asistencia para jubilados y pensionados. Entonces, las empresas públicas, por ejemplo, ingresan dentro de esta competencia, son parte del concepto de nación. Por eso no solamente hablamos del poder del gobierno en sentido centralizado, ese poder ejecutivo, legislativo, judicial y sus diversas dependencias, sino además de lo que se llama el gobierno descentralizado, ¿no? Empresas estatales, empresas de participación estatal, órganos intervenidos por el Estado, es decir, que están intervenidos y por lo tanto conducidos por el Estado, bueno, generan lo que se llama competencia federal en relación a las personas. Por lo tanto, por ejemplo, si yo demando al Banco de la Nación Argentina, debo demandarlo ante la justicia federal, aunque aplique el derecho común, el Código de Comercio. Aunque aplique el derecho común, tengo que demandar ante la justicia federal. ¿Por qué? Porque el Banco de la Nación Argentina depende del gobierno nacional. Entonces, si un juicio en el cual yo le hago juicio al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial, bueno, es justicia federal también. En el pasado, ahora eso está más discutido, pero por eso dio lugar también para debates una vez que se concesionaron los servicios públicos. Pero cuando el gas del Estado, es decir, la provisión del gas era estatal, era competencia federal. Si yo demandaba porque el servicio era malo, tenía que ir a la justicia federal a demandar, o se me quería cobrar indebidamente. Bueno, actualmente, por ejemplo, a la medida en que están concesionados, eso fue una cuestión que dirimió la Corte en relación a la competencia, que una cuestión es la competencia federal en la relación entre el Estado concesionante y la empresa concesionaria, que se rige por la ley de concesión, y otra cuestión es la relación entre el usuario y la empresa concesionaria, donde yo puedo demandar ante la justicia ordinaria provincial, por ejemplo. Entonces la Corte tuvo que dirimir ahí, separando los tipos de relaciones que se podían establecer, porque en última instancia yo también puedo decir, bueno, que esa relación estaba marcada por una ley, por la ley de concesión, que establecía los límites y las atribuciones propias de las empresas a cargo de las concesiones. Bueno, entonces, esas situaciones pueden generar, digamos, son zonas grises que pueden generar conflictos en materia de competencia. Pero no cabía duda, cuando eran empresas estatales, estaban bajo la órbita del gobierno nacional, siempre demandar una empresa era demandar ante la justicia federal. Lo mismo si esas empresas demandan al usuario, ¿cierto? Si eran empresas estatales, la demanda al usuario tenía que hacerse en la justicia federal. Entonces, ahí hay un segundo grupo importante de casos, que es cuando el Estado es parte, y en este caso sea Estado demandado o sea Estado demandante, o sea, ya sea que porque demanda el Estado o ya sea porque, vuelvo a insistir, interpretando Estado como gobierno, ¿no? Estado nacional como gobierno nacional, demanda o es demandado, siempre hay competencia federal, cualquiera sea los roles que se jueguen en ese caso. Una tercera categoría es la categoría que vincula al lugar, que son
los casos de jurisdicción marítima. Los casos de jurisdicción marítima. Cuando estamos hablando de los casos de jurisdicción marítima, estamos hablando del lugar en que se producen los hechos. ¿Eh? Es decir, que ¿qué decimos cuando es jurisdicción marítima? Bueno, a lo que nos estamos refiriendo es a los acontecimientos acaecidos en lo que denominamos el mar argentino. En ese caso estamos hablando de competencia en relación al lugar. Entonces los casos de almirantazgo y jurisdicción marítima hablan del lugar, es decir, si los hechos se han producido en el ámbito del mar argentino, entonces esos hechos son de competencia de la justicia federal. Entonces, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con lo que se llaman los contratos de ajuste, es decir, los contratos de los trabajadores marítimos, o las situaciones, por ejemplo, de remolque, el contrato de remolque, que se produce cuando una nave sufre una avería y luego es remolcada a puerto por otro tercer barco. Bueno, eso genera derechos a compensaciones, por ejemplo. ¿Y quién es el órgano competente? Es la justicia federal, porque el problema se ha generado dentro de la territorialidad del mar argentino. De la misma manera, se ha entendido por vía interpretativa, que también abarca lo que es actualmente la jurisdicción aérea. Es decir, que si se ha producido un accidente en la jurisdicción aérea argentina, entonces la investigación del accidente o eventualmente los juicios civiles o comerciales que se pudieran originar como consecuencia de ese accidente deben ser investigados por la justicia federal, porque han sucedido en el ámbito de la jurisdicción aérea del país, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso típico vinculado con el lugar, ¿no? Jurisdicción marítima o jurisdicción aérea. Profesor, le pregunto. Sí, pregúntame. Respecto a la jurisdicción marítima, ¿esto también tiene que ver con respecto a la pesca clandestina que suelen realizar otros barcos Sí, que no son de nuestro país? sí, sí, por ejemplo, la captura que puede hacer, digamos, de barcos que están explotando la producción itícola dentro del mar argentino, que generalmente son barcos de otras banderas, ¿no es cierto? Banderas diferentes a la argentina, tiene que hacerse en ese contexto, es decir, esa es la justicia federal. Lo que generalmente se establece es que la competencia va a ser de acuerdo a la jurisdicción del mar territorial donde se ha producido la captura, es decir, que si se produce en la extensión marítima de la provincia de Chubut, por ejemplo, bueno, va a ser la justicia federal del Chubut la que va a investigar. Si es en la prolongación del mar territorial de la provincia de Santa Cruz, va a ser la justicia federal de la provincia de Santa Cruz, ¿se entiende? Es decir, en general eso es lo que sucede en la práctica. O si no, la competencia, porque la otra cuestión es que lo puede determinar la competencia del puerto al cual, es decir, de la provincia a la cual ese barco ha sido trasladado, ¿no? Por las autoridades de control. Es decir, una vez que las autoridades de control efectúan esa captura, lo llevan a puerto.
entonces la determinación de que si ese puerto está ubicado en la provincia de Chubut o Santa Cruz, etc., bueno, va a ser la competencia federal de esa provincia la que determine y decida, digamos, ¿no? La aplicación legislativa y las medidas que deben adoptarse, o sanciones, o porque ahí se abarcan cuestiones que pueden ser penales o civiles también, ¿no es cierto? O de perjuicio generado por la captura indiscriminada, etcétera, ¿no? Sí. Entonces me había quedado A ver, no escuché la. lo que me faltó entender entonces es que cada provincia tiene justicia federal. Sí, sí, la justicia federal. Cada provincia tiene su justicia federal. Sí, eso mismo. La provincia, la justicia federal es una justicia del Estado Nacional y por lo tanto se extiende en todo el territorio del Estado Nacional. Es decir, entonces abarca todas las provincias. ¿Se entiende? Bueno. Y ahora sí, gracias, doctor. No, está bien. Bueno, después, las otras situaciones que se plantean es los casos que se suscitan entre provincias o entre habitantes de una provincia y otra. Entonces ahí hay una serie de numeraciones que tiene la última parte del 116 de la Constitución, que dice, bueno, que es competencia federal cuando se produce una demanda de una provincia contra otra provincia, ¿no? En la última parte están hechas esas descripciones. Primero, una provincia contra otra provincia, es decir, que si la provincia de Buenos Aires demanda a la provincia de La Pampa, por ejemplo, bueno, ahí tenemos una demanda que ha ido, que después vamos a verlo, la Corte ha tratado, es la demanda por el río Atuel entre la provincia de Mendoza y de La Pampa, por ejemplo, la administración. Son casos que se pueden dar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ríos interjurisdiccionales, bueno, ¿cuál es el problema que se suscita muchas veces? Es que, por ejemplo, se establece una represa dentro de un río en una provincia y eso hace descender la capacidad, digamos, de ese río hacia abajo. Entonces eso afecta, por ejemplo, la irrigación natural a otra provincia. Bueno, eso puede surgir conflictos, que fue, por ejemplo, el caso del conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel, por ejemplo, ¿no? Es decir, la provincia de La Pampa se sentía perjudicada porque había toda una serie, había una represa en el río Atuel que había hecho la provincia de Mendoza, que había hecho descender la capacidad, digamos, del río hacia abajo, digamos, a su desembocadura. Claro. Entonces, eso puede generar un conflicto interjurisdiccional, ¿no? Entonces, es una provincia, cuando es una provincia contra otra provincia, es competencia federal. Luego es provincia contra Estado extranjero o Estado extranjero contra provincia. Es decir, si hay una confrontación entre un Estado extranjero y una provincia. Luego, provincia con ciudadano extranjero. Es decir, en el caso de que un ciudadano extranjero demande una provincia o una provincia demande a un ciudadano extranjero. O el otro caso es ciudadano de una provincia con ciudadano de otra provincia, ¿no? Es decir, si se establece una causa entre quien reside en una provincia con otro que reside en otra provincia. En ese caso también estaríamos frente, digamos, a la competencia federal. Hay situaciones, por ejemplo, que
antes la regla general en este tipo de competencias es que esas no podían ser objeto de negociación por parte de las partes, ¿no? Es decir, que muchas veces en un contrato particular, bueno, se fija una competencia determinada, eh, desconociendo la competencia federal. Pero esto hay determinadas circunstancias, sobre todo las causas, por ejemplo, entre ciudadanos de una provincia y de otra provincia, que era una situación, es una situación bastante común, por ejemplo, en Mar del Plata durante el verano. Hay un accidente de tránsito entre un residente en la ciudad de Mar del Plata y otro que ha venido de veraneo y reside en Tucumán, por ejemplo, y ese accidente es por regla del 116 competencia federal. ¿eh? Pero bueno, eso en general se ha establecido de que se puede llevar también a la justicia ordinaria provincial, ¿no? Porque no hay una participación de la provincia como tal, como órgano autónomo. Entonces, cuando se trata de partes particulares, aunque residan en provincias diferentes, pueden acordar, digamos, una determinada competencia, ¿no? Que la pueden acordar en un contrato, la pueden acordar en una demanda judicial, ¿no? En la cual se inicia un juicio ante un órgano ordinario y la otra parte lo consiente y el juicio continúa. Lo que establece la doctrina en este caso es que solamente abarca los casos que se susciten entre estas partes, provincia contra provincia, provincia contra ciudadano extranjero, provincia contra ciudadanos de otra provincia o ciudadanos de provincias diferentes, ¿no? Ciudadanos entre distintas provincias. Se tiene que suscitar entre esas partes el conflicto. Y en este caso ambas partes deben figurar, ¿no es cierto? Es decir, provincia tiene que haber otra provincia, provincia tiene que haber un ciudadano extranjero, provincia tiene que haber residente de otra provincia, ¿no? Entre esas partes. Y solamente, digamos, a los casos efectivamente enumerados en el 116 de la Constitución. Y la última categoría son los casos que se susciten entre embajadores, ministros plenipotenciarios y agentes consulares, ¿no? Que ahí se genera, digamos, también competencia federal. En este caso, también vinculado un poco en este segundo caso, vinculado fundamentalmente a que es el Estado Nacional el que tiene la conducción de las relaciones exteriores. Y por lo tanto se entiende que conflictos que puedan surgir con embajadores, cónsules o ministros plenipotenciarios afectan esas relaciones, ¿no? Entonces se entiende que es la justicia federal la que debe dirimir ese conflicto. En los otros casos, por ejemplo, en el caso de provincia contra otra provincia o los casos de provincia contra ciudadanos de otra provincia, etcétera, lo que se pretende con la justicia federal es generar una justicia imparcial con relación a las partes. Es decir, que si dos provincias están en conflicto, bueno, darle la potestad de resolver a una u otra provincia el conflicto sería darle un privilegio, ¿no? Entonces la justicia federal aparece como una justicia independiente de los intereses en puja, ¿no? Y lo mismo sería en los otros casos, ¿no? Donde si la provincia que interviene tomaría para sí la competencia de su justicia, sería parte en un proceso y además sería el órgano jurisdiccional de su provincia el que resolvería el conflicto, ¿no? Entonces haría un desequilibrio entre las partes que están en conflicto, ¿no? A favor de la provincia. Esa es la razón por la cual se recurre a la justicia federal. Había dos situaciones que generaban competencia federal
en la Constitución de 1853 y que luego fueron derogadas en 1860. Una es la que tiene que ver con conflictos que se susciten entre una provincia y ciudadanos de esa provincia. Bueno, el criterio que imperaba, esto fue derogado, pero el criterio que imperaba es que si una provincia demandaba a un residente de su propia provincia y era el propio Poder Judicial que lo resolviera, un conflicto de intereses y un privilegio para una de las partes, que sería la provincia como demandante o como demandada. Bueno, esto se derogó en 1860 y por lo tanto los juicios de una provincia contra ciudadanos de la misma provincia son competencia de la justicia de esa provincia. Por ejemplo, si Arba le está reclamando una deuda impositiva a un residente de la ciudad de Mar del Plata, es la justicia ordinaria provincial la que va a resolver ese conflicto. La otra cuestión que quedó eliminada en 1860 es lo que llaman los recursos de fuerza, que eran los recursos que se tenían de las resoluciones de la justicia eclesiástica. Es decir, si la justicia eclesiástica resolvía un conflicto, luego existía la posibilidad de recurrir a la justicia constitucional para dirimir ese conflicto o confirmar o revocar esa sentencia. Bueno, eso también fue eliminado en 1860. Por lo tanto, la intervención de los órganos jurisdiccionales de la Iglesia Católica Apostólica Romana por aplicación del derecho canónico se resuelve en el ámbito de la propia Iglesia, ¿no? Además, en este caso, se le ha dado, digamos, a partir del acuerdo celebrado entre el Estado Vaticano y la Argentina en 1966, estos conflictos se dirimen por la autoridad papal, ¿no? Es decir, el último que toma la decisión es el Papa, pero no existe ninguna posibilidad de poder recurrir a la justicia ordinaria en apelación. Hace algunos años atrás, por ejemplo, esto tuvo algún tipo de cuestionamiento, sobre todo cuando apareció un conjunto de sacerdotes que cuestionaban el celibato y pretendían contraer matrimonio. Entonces, una de las estrategias que se quería utilizar era esa, recurrir luego a la justicia ordinaria para revocar, digamos, la decisión religiosa o de la justicia religiosa de mantener el celibato, ¿no? O la legitimidad del celibato sobre la base de estos derechos constitucionales a constituir una familia, ¿no? Bueno, y eso ha quedado absolutamente, digamos, vedado en la medida en que además el concordato de 1966 lo elimina, lo prohíbe, es decir, que aplicación del derecho canónico, entonces esa aplicación del derecho canónico lo hace la propia Iglesia. Sepan ustedes, por ejemplo, ahora hay un nivel de mayor flexibilidad, pero por ejemplo el matrimonio religioso solamente se puede disolver por la autoridad religiosa por aplicación del derecho canónico. Por eso pueden darse situaciones, por ejemplo, en las cuales, si bien el divorcio vincular está admitido y uno puede contraer nuevo matrimonio civil, pueda no hacerlo por vía religiosa, porque el matrimonio anterior no ha sido considerado disuelto como tal por la autoridad religiosa. Entonces eso puede impedir la realización de un nuevo matrimonio religioso, no civil, pero sí religioso. La situación, bueno, en el caso de embajadores es la cuestión de las relaciones diplomáticas y el 117
va a marcar lo que se llaman las competencias originarias, que dentro de esa enumeración del 116 va a abarcar las cuestiones vinculadas o conflictos vinculados entre con embajadores, representantes diplomáticos y plenipotenciarios, por un lado, y en los casos en que una provincia sea parte. Esas son las situaciones que considera la Constitución, el 117, como competencia originaria. Es decir, que en esos casos interviene la Corte Suprema de Justicia de la Nación como único tribunal de juicio. Porque es el único tribunal con competencia y además como es el órgano jurisdiccional supremo, bueno, no hay posibilidad de recurso o apelación alguna a su decisión, a lo adoptado por el tribunal. ¿Por qué se establece la competencia originaria? Bueno, de la Corte. Bueno, en el caso de los embajadores, se establece sobre todo con el objetivo de evitar las consecuencias propias de una diversidad de fallos judiciales, es decir, que haya una diversidad de fallos que puedan impactar, a pesar de no ser fallos firmes, que puedan impactar en forma diversa en las relaciones diplomáticas del Estado argentino con relación a ese representante diplomático que está sujeto a proceso. Por otro lado, la ley establece un principio general por el cual, frente a esta situación de crisis de las relaciones diplomáticas y sobre la base del principio de reciprocidad, el Estado, si el Estado argentino quiere someter a proceso a un embajador, por ejemplo, del Paraguay en la Argentina, quiere someterlo a proceso, primero debe solicitar autorización al Estado para hacerlo, o en su caso el Estado tiene, en este caso el Paraguay, el derecho de juzgarlo en su propio territorio. Es decir, la opción no puede generar impunidad, no es que puede decir, bueno, sí, que lo juzguen en Paraguay y después Paraguay no juzgarlo, ¿no? Pero como lo que está en juego son esas relaciones diplomáticas, entonces lo que se establece es, por un lado, la opción respecto al juzgamiento, es decir, tiene que otorgársele al Estado representado la opción de juzgar en su propio territorio la situación. Y después, para el cumplimiento de la sentencia, por ejemplo, si es una causa penal y se lo ha condenado a una pena privativa de libertad, la posibilidad de que ese cumplimiento se haga en el territorio del Estado representado, ¿no? Y esas reglas funcionan en la medida en que hay principio de reciprocidad, es decir, que esos mismos derechos los tenga la Argentina, digamos, respecto a ese tercer país. Es decir, el caso concreto que dimos, bueno, si es detenido el embajador argentino en el Paraguay, bueno, el Paraguay le otorga a la Argentina esa posibilidad de decidir si acepta su juzgamiento en el territorio paraguayo o lo juzga en su propio territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también está vinculado en parte por otro principio general, que es del derecho internacional, que es que se considera que el territorio es extensión del territorio del Estado representado, es decir, que lo que es la Embajada de Francia en la Argentina, ese territorio se considera territorio francés. Entonces, esto también es lo que hace un poco a este tratamiento particular que tiene el tema del juzgamiento de un representante diplomático extranjero en el propio territorio. Lo que ha destacado la jurisprudencia de la Corte Suprema es que se debe tratar de procesos dirigidos a la persona del representante diplomático
y no al órgano embajada, por ejemplo. En esos casos, es decir, para ponerles un ejemplo de lo que ha sido competencia originaria en materia penal en la Argentina de la Corte, el atentado a la Embajada de Israel, lo que se conoce como el atentado a la Embajada de Israel. Bueno, en realidad la Corte que interpretó que se trató de un atentado contra la persona del representante diplomático, no contra el edificio, no contra la construcción, sino contra la persona del representante diplomático, como un ataque a la vida y a la seguridad del representante diplomático. Y sobre esa base determinó su competencia originaria para investigar ese atentado en particular. Ahora bien, también ha señalado de que, por ejemplo, si lo que se discute es una relación, un contrato de trabajo entre una embajada y un trabajador de la embajada, por ejemplo, bueno, ahí hay una distinción que se ha hecho jurisprudencialmente. Si el contrato es en la Argentina, es decir, si el empleado se contrató, pongamos, embajada rusa en la Argentina contrata a un trabajador argentino en la Argentina. En ese caso, la Corte que ha dicho es competencia federal, pero apelada. Es decir, es una relación de empleo que genera una competencia federal, pero no es originaria para la Corte, sino que es apelada, federal apelada. Porque no involucra a la persona, involucra a la institución embajada e involucra al empleado con el cual se ha contratado. Entonces, si lo que se involucra es la institución embajada, es competencia federal apelada. Si lo que se involucra es persona del representante diplomático, la competencia es originaria, ¿no? Ha hecho esa discriminación. Como a su vez ha dicho que si se trata de empleados de una embajada extranjera contratados en el país de origen, estamos hablando de la embajada rusa que contrató en Rusia una serie de empleados y los trajo a la Argentina. Entonces, y surge un conflicto. De golpe uno es despedido y no sigue trabajando. Bueno, lo que ha dicho la Corte es que eso es competencia de la justicia del país de origen, porque se ha contratado en el exterior, no es competencia argentina. En ese caso, si la relación de empleo es una relación de empleo celebrada en el país de origen. Entonces, lo que es importante que ustedes tengan en claro es que hay competencia originaria en los casos en que estamos hablando de la persona del representante diplomático, consular, embajador o ministro plenipotenciario. Por otro lado, se ha equiparado desde el punto de vista jurisprudencial a los representantes de los estados con los representantes de los órganos internacionales de Naciones Unidas o de la OEA, por ejemplo. Entonces, si un representante de un organismo internacional de Naciones Unidas, por ejemplo, UNICEF, para poner un ejemplo, ¿no? Que es un órgano vinculado con el tema de la niñez de Naciones Unidas, la persona, ese representante de UNICEF en la Argentina, es considerado también en la condición de embajador o representante diplomático, aunque no sea de un Estado en particular, sino de las organizaciones internacionales. También se ha dicho que es aplicable la regla del 117 en los casos en que el embajador o representante diplomático esté en tránsito en la Argentina. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, un embajador que viene de Suiza, hace una escala en Buenos Aires para
ir a su sede definitiva en Chile. Y en el aeropuerto sufre un atentado, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Que si bien no es un representante diplomático de ese Estado en la Argentina, aún en tránsito a un tercer Estado, pero en su calidad de embajador, entonces es aplicable la regla del 117 también, ¿no? Es decir, que se aplica a los embajadores y representantes diplomáticos en tránsito, en el caso de que se vean involucrados, por supuesto, en un hecho que acaece dentro del territorio nacional, ¿no? Esto con respecto al tema de embajadores y representantes diplomáticos. Luego, con respecto a las provincias, también la Corte, si bien la definición del artículo 117 es amplia, es decir, una provincia sea parte, y por lo tanto sea parte actora o sea parte demandada, y eventualmente no sea la única parte, es decir, puede haber otras partes, el Estado Nacional, particulares, qué sé yo. En principio abarcaría la competencia originaria. La jurisprudencia de la Corte ha tenido algunos criterios restrictivos. En principio ha dicho que debe tratarse de causa civil, es decir, aplicación de los códigos de fondo. En cambio, si el litigio se genera por la exclusiva aplicación de derecho público provincial, por ejemplo, es decir, por leyes provinciales, entonces es competencia de la justicia ordinaria de la provincia. Ahí la materia juega como un factor restrictivo. Si se trata de causa civil, entonces habría competencia en los términos del 116-117. Si en cambio se aplica exclusivamente derecho público provincial, aunque la provincia sea parte del proceso, eso sería restrictivo y se remitiría a la competencia ordinaria de esa provincia. Es decir, si yo hablo de un juicio contra la provincia de Buenos Aires por aplicación de leyes provinciales exclusivamente, entonces hay competencia de la provincia de Buenos Aires para dirimir ese conflicto. Ahí juega como un factor de carácter restrictivo. Esto ha sido algunos aspectos que han sido cuestionados por la doctrina. ¿Por qué? Porque en principio se entiende que como la competencia federal es la excepción y no la regla, en principio no puede ser ni ampliada ni disminuida por vía legislativa, sobre todo la competencia originaria. Se entiende que la competencia originaria no puede ser ni ampliada ni disminuida por vía legislativa, porque es una competencia creada por la Constitución y por lo tanto exigiría la modificación de la Constitución para ampliarla o reducirla. Bueno, en ese sentido la Corte, ha tenido fallos en los cuales por vía interpretativa o ha ampliado o ha restringido esa competencia, por lo que ya expliqué, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un reproche desde el punto de vista doctrinario que para algunos entienden que es una jurisprudencia inconstitucional, pero como estamos ante el máximo tribunal federal y no se puede apelar a nadie eso, en realidad son fallos que se tornan operativos y se tornan obligatorios, ¿no? Pero en la doctrina constitucional se los ha reprochado en el sentido de que la Corte se ha excedido ampliando o restringiendo esa competencia originaria. En cambio, la competencia apelada, se llama la competencia federal apelada, puede ser ampliada o restringida por vía reglamentaria. Entonces, ahí lo que ha sucedido en la práctica es que, por ejemplo, se ha ampliado la competencia federal por materia
más allá de lo establecido por el 116 a través de la legislación, ¿no? Un caso típico, que fue de los más conocidos y de los que sigue vigente, es el tema de la comercialización de estupefacientes, que la ley es por ley que se ha establecido la competencia federal. Bueno, el argumento es que como la comercialización de estupefacientes no se restringe al territorio de una provincia, sino que generalmente se extiende a la totalidad del territorio, es lógico que sea la justicia que tiene jurisdicción sobre esa totalidad, es decir, la justicia federal la que lo juzgue. En cambio, por ejemplo, lo que se ha modificado es la posibilidad, que es lo que actualmente existe, entre comercialización y consumo. Es decir, el consumo de estupefacientes se ha fijado como competencia de las justicias ordinarias provinciales, porque se entiende que el consumidor reside en un lugar determinado, en una ciudad, en una localidad, etcétera, donde ha ejercido el consumo y donde entonces la competencia de la justicia penal de esa provincia es competente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Originariamente, la ley fijaba la competencia federal integrum, es decir, que consumo o comercialización eran competencia federal. Una modificación posterior dejó la competencia federal para la comercialización y la competencia ordinaria provincial para el consumo, pero como es una ley nacional, la ley que regula el código es una ley de tipo nacional, como se trata de una atribución procesal, las provincias tenían que adherir a esa ley, ¿no? Tenían que adherir a la ley para admitir su competencia provincial, porque todo lo que tiene que ver con la administración procesal, lo que tiene que ver con la administración del procedimiento, es propio de competencia provincial, con lo cual se exigía la adhesión, ¿no? Pero la ley nacional ya distinguía esas dos formas de poder. Como para que tengan un ejemplo ustedes de cómo se puede ampliar a través de la ley de estupefacientes o cómo a través de esa misma ley se puede restringir esa competencia. Así es la competencia legislativa. Lo mismo sucede en la práctica con el tema de leyes en materia penal, por ejemplo, el delito de terrorismo, la ley de terrorismo, la tenencia de armas de guerra, por ejemplo, bueno, se consideran competencia federal particularmente, por el tipo de delito, por la calidad del delito cometido, etcétera, ¿no? Aunque se aplica derecho de fondo y aunque el delito de terrorismo se haya producido en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En territorio provincial. Entonces esto de alguna manera tiene que ver con este aspecto, esta distinción entre la competencia originaria y derivada. La derivada se puede ampliar o restringir por ley, la originaria no podría, aunque la jurisprudencia de la Corte sí lo ha hecho en su práctica. Bueno, por último, para ver un poco la última parte de esta competencia, que si bien no se señala, sí ha adquirido una gran trascendencia, sobre todo en la Argentina a partir del 2003, el artículo 118 de la Constitución establece un precedente que es la posibilidad de juzgar dentro del propio territorio delitos contra el derecho de gentes cometidos en terceros estados. Los llamados delitos de derechos de gentes es lo que llamamos
actualmente o contemporáneamente se llaman delitos del derecho penal internacional, y que son los delitos de genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra y agresión. Son los 4 delitos del derecho penal internacional, y lo que ya establecía nuestra constitución histórica en el siglo XIX es que esos delitos, aun cometidos en terceros estados, si sus autores residen en territorio nacional, pueden ser juzgados en territorio nacional. Es decir, es una regla de excepción a la territorialidad del derecho penal. Se fija un criterio de extraterritorialidad. Y este principio de extraterritorialidad, vuelvo a insistir, ha adquirido trascendencia a partir de los llamados juicios de lesa humanidad en la Argentina del 2003, pero con el caso particular de juzgamiento de estos delitos por hechos acaecidos dentro del propio territorio, porque lo que interpretaba la doctrina, que era una cuestión muy discutible, que después tanto la Corte como otra doctrina modificó, es que el actual artículo 118 refería solamente a los casos de delitos de derechos de gente cometidos fuera del territorio nacional, pero no los producidos dentro del territorio, estableciendo una distinción realmente arbitraria entre esos delitos cometidos en el extranjero, que sí podían ser juzgados dentro del territorio, y cuestionando la posibilidad de juzgar dentro del propio territorio esos delitos cometidos en el territorio argentino, lo que era una absoluta contradicción. ¿Por qué? Porque la excepción contenida en el 118 rompe la regla fundamental de la territorialidad del derecho penal. Pero en el segundo caso es su aplicación del principio de territorialidad. Delitos contra el derecho de gente producidos dentro del propio territorio son juzgados por el territorio del Estado donde fueron cometidos, ¿no? Es por eso que la excepción del 118 es unidireccional, es decir, se refiere a los hechos acaecidos fuera del territorio, pero no a los de dentro del territorio, porque ahí se aplica la regla general de la territorialidad. Y lo lógico era que se estableciera ese principio de obligatoriedad constitucional de su juzgamiento por los hechos acaecidos dentro del territorio. Pero en las políticas de impunidad hacían esta distinción y decían que la obligación constitucional era solamente si se habían producido fuera, pero que dentro del territorio podían no ser juzgados. Eso por supuesto que ha ido cambiando, ha ido modificándose, porque además el sistema internacional de derechos humanos ha establecido la imprescriptibilidad de estos delitos y el hecho de que están exceptuados de la aplicación de la amnistía, del indulto o de la conmutación de pena. Es decir, que eso ya hay una evolución consolidada. Pero el 118 había generado un debate en este sentido respecto al tema del juzgamiento. Bueno, para cerrar la clase de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción al tema del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento son dos instituciones creadas por la Reforma Constitucional de 1994. No existían con anterioridad y cumple, dos funciones fundamentales el Consejo de la Magistratura. Uno es la propuesta de ternas a través de concursos públicos de candidatos a ocupar cargos en la justicia federal
nacional y en la justicia nacional de la capital federal, mientras hasta tanto no se haga la transferencia de esos servicios. Pero además tiene la función con respecto a los jueces inferiores de acusar ante el jurado de enjuiciamiento a esos jueces. Es decir, que el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento fueron consecuencia, como ya lo dije, del desprestigio de los sistemas tanto de designación como de enjuiciamiento de responsabilidad de los jueces federales, en la medida en que solo se hacían con propuesta del presidente y acuerdo del Senado, y vuelvo a insistir, a través de propuestas que carecían de todo tipo de fiscalización externa y muchas veces de sesiones que no eran públicas del Senado Nacional para ratificar esas designaciones. Con lo que vulgarmente se dice eran designaciones que se hacían entre gallos y medianoche, es decir, que muchas veces no se sabía exactamente ni a quién se proponía ni en qué momento se lo ratificaba, pero de golpe salía el decreto ejecutivo diciendo fulano de tal es juez federal en tal provincia. Bueno, esto como el tema de la inutilidad del juicio político, porque en general ha habido una gran escasez de juicios políticos en la Argentina, y en los casos en que se llevaron adelante, sobre todo contra jueces, bueno, siempre está, como lo lleva adelante el Congreso Nacional, bueno, siempre está la discusión política respecto a que hay una intencionalidad que va más allá del juzgamiento objetivo de la responsabilidad, sino un objetivo político de destitución o un objetivo político de encubrimiento en el caso de no llevar adelante el juicio, ¿no? Entonces todo eso había enturbiado seriamente el proceso, sin perjuicio de lo cual, por las cosas que vamos ya a explicar en la próxima clase, el propio funcionamiento del Consejo de la Magistratura está cargado de cuestionamientos, y también hoy por hoy se habla de que su incorporación en la forma en que lo hizo la Constitución del 94 no ha sido acertada, digamos, ¿no? Es decir, cuenta con deficiencias, debilidades, y de alguna manera también el peso político sigue siendo central dentro del Consejo de la Magistratura, político partidario estamos hablando, ¿no? Sigue siendo un factor de peso dentro del Consejo de la Magistratura, cuando la idea primaria de su creación era justamente limitar o restringir esa influencia política en el proceso de designación y en el proceso de sustitución de los jueces. Y también ha habido algunas situaciones, algunas hasta maniobras espurias. El caso de el único juez destituido durante el gobierno anterior de Macri, por ejemplo, terminó votando por mayoría el juzgamiento a partir de que se produjo una vacante por unas horas de uno de los integrantes, y entonces se obtuvo la mayoría de 2/3 de los presentes con esa ausencia. Mientras había habido una votación anterior que no había logrado los 2/3, porque uno de los integrantes del grupo, que era el representante académico, votaba en contra. Entonces, para neutralizarlo, hubo un momento en que un representante al Consejo de la Magistratura, creo que era la Cámara de Diputados, la reglamentación exige que sea abogado, no era abogado y por lo tanto la Cámara lo debió destituir, y en ese día en que se hizo la destitución, la sustitución por otro que era abogado y ocupara el cargo, se votó en la cuestión y se obtuvo la mayoría con uno menos. Entonces también todas esas maniobras han enturbiado.
mucho el funcionamiento del propio Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces ese es un organismo que hoy también se lo está viendo muy críticamente respecto a la forma en que se ha integrado, a la forma en que ha funcionado y en última instancia lo poco que ha incidido en la decisión, en el peso político de las decisiones aún dentro del propio Consejo, donde la integración política sigue siendo central. Después vamos a ver cómo esto impacta en la forma de composición, etcétera, del Consejo, que ha sido una normativa difusa de la Constitución, no ha definido claramente cómo se compone y de qué manera, y esto ha generado también muchos debates y muchos cuestionamientos a la forma en que funciona efectivamente el Consejo, a la forma en que se pretendió reformar su funcionamiento, y también sigue siendo una cuestión de planteos futuros respecto a una futura ley que fije las condiciones, el número y la forma de integración del Consejo a la Magistratura. Pero en realidad lo que fue un objetivo, digamos, sano de la reforma, que era evitar el fuerte peso o el exclusivo peso político partidario en la designación y ratificación y destitución de los jueces, bueno, se reemplazara por un criterio más flexible que en principio la práctica, bueno, demostró, porque los juicios de responsabilidad sobre los jueces inferiores se fueron desarrollando con mayor fluidez a lo que era en el pasado, pero con toda una serie de dificultades respecto a la forma efectiva de funcionamiento y al resultado real de haber podido lograr esa neutralización que se buscaba y que en la práctica no se logró, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy el Consejo de la Magistratura, sobre todo, es un órgano que está sometido a revisión, ¿no? Y a discusión política, es parte de esta iniciativa también del gobierno actual, ¿no? De establecer un consejo de expertos, que entre otras sugerencias que le va a formular al presidente de la República está vinculada con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y con el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Que son dos temas cruciales que no se han resuelto y que siguen siendo, digamos, aún frente a la opinión pública, ¿no? Cuestionables, no solamente desde el punto de vista técnico o de los especialistas, sino la sensación de la comunidad, la sensación de la sociedad es en general negativa respecto al funcionamiento de la justicia, ¿no? Entonces todo eso de algún modo demuestra de que la reforma de 1994 no logró las finalidades o los objetivos que inicialmente perseguía. Bueno, vamos a dejar acá. En la clase del próximo miércoles entonces vamos a ver el tema de Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, que es la bolilla 18 del programa. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 11:30.